Primera de Pedro, en el capítulo 1, estamos considerando esta serie Esperanza para los que sufren. Y es sencillamente lo que Pedro quiere hacer, animar al pueblo del Señor que está luchando, que hay dificultades. Al observar juntos Primera de Pedro en el capítulo 1, quiero que leamos versículos 13 al 16, donde vamos a estudiar la porción, el pasaje que hoy vamos a considerar. Mira cómo comienza el verso 13, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13. Por tanto, dice Pedro, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino, nexo de contraste, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Bendito Padre Celestial, en esta hora, al abrir tus palabras, Señor, queremos pedirte que tu Espíritu Santo se mueva libremente, hablando a nuestras vidas, hablando a nuestros corazones, y que podamos sacar verdades prácticas que afecten nuestro estilo de vida. Encomiendo este tiempo, Señor, y oro por aquellos que nos están viendo en directo, aquellos que nos verán tal vez en forma diferida, que tu Espíritu Santo en libertad obre en nuestros corazones. Pues oramos, dándote muchas gracias a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La salvación y la vida de santidad. Y la verdad que poco se nos habla, poco se nos predica ahora acerca del llamado a la santidad, porque compromete nuestro estilo de vida. A partir del versículo 13 de esta porción, Pedro introduce la sección de exhortación en esta epístola. En otras palabras, a partir del versículo 13, primero nos ha hecho ver todo lo que Dios ha hecho por nosotros, pero ahora nos lleva al terreno práctico. ¿Por qué? Porque la vida cristiana es una vida práctica. El cristianismo no es una religión, sino que es un estilo de vida diferente y no una creencia superficial, porque muchos pueden tener una creencia superficial, pero el estilo de vida es lo que evidencia si pertenezco o no al pueblo de Dios. Pedro se preocupa por la vida moral de los creyentes. Él sabe que producto de las presiones, persecuciones, los problemas que estos creyentes estaban teniendo, era posible que de alguna forma su convicción comenzara a ceder. Y la verdad que eso es lo que ocurre muchas veces en nuestros círculos. Cuando hay una presión externa o ajena, contraria a nuestras convicciones, es posible que por el desgaste, el debilitamiento o la falta de profundidad o firmeza, comencemos a ceder en nuestras vidas. Actuar más por impulso y volver a la corrupción de su vida anterior. De hecho, Pedro les va a decir en el capítulo 4, basta ya la vida que vivieron en el pasado y no se dejen presionar por aquellos amigos del pasado que quieren llevarte de regreso a ese punto de ignorancia. Quiero que observes conmigo el llamado práctico para vivir en santidad y hagamos algunas consideraciones. La salvación y la vida en santidad. En primer lugar, quiero que consideremos el verso 13 y veamos acá la consideración que todo creyente debe tener. Y mira cómo nos lleva Pedro. ¿Cómo comienza Pedro? Dos palabritas que son una conclusión. Dice él: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Por tanto, Pedro comienza su exhortación con una conjunción fundada sobre el llamado a la vida moral, sobre los cimientos descritos en los primeros versículos del 3 al verso 12, donde la exhortación basa en torno a la enseñanza que se ha dado.
En otras palabras, Pedro les ha dicho, ustedes son elegidos por el Señor. El Espíritu, Jesucristo, el Padre, obraron en la salvación de ustedes. A pesar de que tienen problemas, tienen una esperanza viva, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Además de eso, ustedes tienen una esperanza. Aunque están sufriendo, saben que un día le verán cara a cara y cuando le vean, serán recompensados por aquellos momentos difíciles que se mantuvieron en fe. Todo tiene que ver con el obrar, con doctrina, con conocimiento. Y esto me llama mucho la atención porque normalmente las Escrituras primero nos enseñan verdades y luego nos lleva al aspecto práctico. No sé si recuerdas en la porción del libro de Romanos, en el capítulo 12, el verso 1, Pablo gira su argumento y comienza con estas palabras. Así que, hermano, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué misericordias? Todo lo que ha enseñado desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, verdades doctrinales, cómo el hombre pecador puede ser salvo por medio de la justificación, por medio de la obra de Cristo Jesús. Luego que entendemos la gran gracia de Dios, se nos lleva ahora al terreno que es práctico. ¿Y qué nos dice Pedro? Mira, con la consideración que debe tener el creyente. Por tanto, por lo que ya sabemos, por la esperanza que tenemos, por la obra de Dios, por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, yo debo ahora ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Esta es una expresión semítica, es una expresión hebraica que sencillamente significa tener la disposición para la acción. Ceñirse era una operación muy habitual en aquel tiempo. La vestimenta de aquel tiempo eran túnicas, trajes largos. Entonces ellos debían tomar una punta de su traje, de su túnica, pasarla entre medio de las piernas y atarla o meterla dentro del cinturón, de tal forma que tuviesen libertad y no estar colgando esas vestimentas y poder cumplir sus funciones. Lo mismo ocurría también con un soldado. Ellos tenían que sujetar sus túnicas para estar preparados y listos para la acción. De hecho, es una expresión común. Hay un ejemplo que quiero mostrarles. Se encuentra en el libro de Efesios, allá en el capítulo 6, versículo 14. Se dice, estad pues firmes, y agrega, ceñido vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia. El contexto es la armadura del creyente. En este caso expresa la necesidad de adoptar una forma de pensamiento que lleve a una acción que es correcta, o mejor dicho, consecuente, porque usted y yo ahora en Cristo tenemos también la mente de Cristo. En 1 Corintios capítulo 2, verso 16, Pablo dice que usted y yo, más nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué está diciendo? Pedro nos enseña, Dios nos ha impartido su naturaleza divina. Somos sus hijos. Tenemos la capacidad ahora de pensar de forma correcta. Es por eso que Pedro dice, por tanto, ceñid los lomos ¿de qué? No es físico, no es la túnica. Dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y palabra interesante, mandato. Dice, sed sobrios. Literalmente significa sin emborracharse, sin perder el control. Tiene que ver con autodominio y la claridad de pensamiento que uno necesita en situaciones adversas o peligrosas. En otras palabras, es saber pensar correctamente cuando estás enfrentando crisis, problemas, persecución. En otras palabras, es piensa bíblicamente. Tener la mente de Cristo. Es interesante que esta es una exhortación muy común en las Escrituras. Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 4, verso 5, pero tú sé sobrio en todo. ¿Soporta qué? Las aflicciones, la forma de pensar. Mantén la lucidez. No te dejes llevar por la emoción, porque nuestra carne y nuestras emociones son tentables y reaccionan. Dios nos dice, piensa primero la consideración que debemos tener. Pedro agrega en su primera carta, versículo 5, verso 8, sed sobrios y velad. ¿Por qué debemos tener esta actitud, esta disposición? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor. ¿Buscando a quién?
devorar. ¿Te das cuenta la importancia de saber pensar? ¿Cómo pensar correctamente? Lo podemos porque tenemos la mente de Cristo. Lo podemos porque tenemos el consejo de la palabra de Dios. Lo podemos porque el Espíritu de Dios está en nuestras vidas, quien nos guía. El modo verbal indica que es una acción que los creyentes deben hacer continuamente. En otras palabras, sean sobrios continuamente. No mezclen sus pensamientos, ya que un poco de levadura, ¿qué hace? Leuda toda la masa. La disposición del creyente debe ser la vigilancia continua, especialmente la mente. Una de las partes importantes de la armadura del creyente es el yelmo de la salvación. ¿Por qué? Porque eso me ayuda a mantener mi mirada, mi mente en forma correcta. Y mira, ¿cuál es el pensamiento correcto? ¿Por qué tiene que haber sobriedad? Porque si tal vez en el presente hay pruebas, hay presiones, hay burlas, uno debe mantener el equilibrio. Recuerdo cuando a mis 15 años me convertí a Cristo, tenía una pasión por predicar el Evangelio y comencé a llevar mi Biblia a mi colegio, era la enseñanza media, secundaria, y los muchachos se burlaban de mí. En aquel tiempo AC/DC y estos cantantes de rock pesado hacían su sacrificio y uno de mis compañeros dice: mira, te traje algo, un cassette de cinta cromática, que era lo más caro, lleno de demonios, me decía él. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Burlándose de mi fe. Pedro dice: mantén la sobriedad, afirma los lomos de tu entendimiento y esperad por completo. Mira algo más, debemos entender esta enseñanza. Pedro, a la luz de la angustia, Pedro les está hablando y les anima: mantengan la frescura, dice, y esperad por completo. ¿En qué? En la gracia que se os traerá. A Pedro le gusta el concepto de gracia. Aquí la gracia no simplemente tiene que ver con el regalo de salvación ya, sino que la gracia conlleva aquí todo lo que el Señor traerá cuando nos reunamos con Él cara a cara. ¿Recuerdas que anteriormente Pedro ya nos ha dicho: ¿a quién amáis? Sin haberle visto. La gracia futura traída a la experiencia del creyente cuando Cristo sea revelado. Esto cuando Él venga a recoger la iglesia, nos encontremos con Él. Todo lo que es angustia, todo lo que es dolor, todo lo que es sufrimiento, pasará a la historia. En Romanos, en el capítulo 8, verso 18, leemos: pues tengo por cierto, dice Pablo, que las aflicciones del tiempo presente, ¿qué? No son comparables, no mantienen el equilibrio, no hay la igualdad, porque la gloria futura, lo que tendremos allá, no se compara en nada al poco sufrimiento que hoy tenemos. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pedro dice, mira, volviendo al verso 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué más? Sed sobrios. ¿Qué más? Esperad por completo en la gracia que se os traerá. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Qué dice Pedro? En aquel momento en que ya la fe y la esperanza serán cosa de historia. Porque de hecho la Biblia dice que la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el más duradero y el permanente, ¿cuál es? El amor, porque un día mi fe, ¿a quién amáis? Sin haberle visto. Esa esperanza que tenemos que un día le veremos, pasará a la historia porque nos encontraremos cara a cara con Él. Cuando Jesucristo sea manifestado, el término manifestado es apocalipsis o apocalipsis, cuando se quite el velo, cuando realmente le veamos cara a cara. El creyente debe estar expectante al regreso de Cristo. Lo que hoy vemos, esta situación tan mundial, para los creyentes no es desconocida.
Porque los creyentes sabemos que estas son características que nos estamos acercando al tiempo del fin. No sabemos en la hora, no sabemos el momento, pero mientras más miramos lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, más seguros estamos de que un día le veremos cara a cara, esperando, dice 1 Corintios 1:7, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la actitud y el ánimo. 2 Tesalonicenses 1:7, cuando sea manifestado el Señor, nos encontremos con Él en el aire y le veamos cara a cara, y todo el sufrimiento será cosa de la historia del pasado. Amén. La venida de Cristo es una manifestación de la gracia y incluye, ¿sabes qué más? La redención de tu cuerpo y mi cuerpo. Tal vez estos hermanos en ese tiempo estaban sufriendo cargas, persecuciones, dolores, abusos. ¿Cuántos hermanos tenemos hoy limitados, luchando con las famosas enfermedades crónicas, con ese anhelo de sanarse? Y a veces Dios nos da gracia, pero no nos sana. En Romanos capítulo 8 leemos en el verso 23, esperando la adopción de la redención de nuestros cuerpos. Cómo me encanta Filipenses capítulo 3, verso 21, que él dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, esta carne débil, sujeta al envejecimiento, al deterioro, a las enfermedades por causa del pecado y este mundo que está bajo maldición, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya y el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Un día nuestros cuerpos van a ser transformados. Yo casi me imagino, vamos a ser como el famoso superhéroe, el hombre de fierro, con la capacidad de movernos y atrás todo tipo de limitaciones. Y eso es lo que dice Pedro. Tal vez en el presente, hoy hay temor, hay sufrimiento, hay dolor, sobre todo con esta incertidumbre mundial que tenemos. El creyente debe mirar por sobre eso, afirmar su mente. Es por eso que vemos en primer lugar la consideración que todo creyente debe hacerlo. ¿Y por qué debemos hacerlo? Porque somos hijos de Dios. Y si esto está en tenor de imperativo, vuelva al texto. Dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, esperad. ¿Por qué debemos hacerlo? En segundo lugar, porque usted y yo tenemos una nueva condición. Ahora somos ¿qué? Hijos de Dios. Observa el verso 14. Pedro continúa su exhortación moral. ¿Por qué exhortación moral? Porque ya no está apuntando a los ideales, a la mente. ¿Sabes que hay muchos creyentes idealistas, teoristas, y ya va a ser, y que será bueno? Las Escrituras llaman a un terreno práctico. Te dice, hoy, ahora, ¿cuál es tu estilo de vida? ¿Eres diferente? ¿Hay diferencia del hombre del pasado? Mira cómo comienza la condición del creyente. Como hijos, ¿qué? Obedientes. Esta nuevamente es una expresión que quiere decir que la obediencia a la palabra de Dios debe ser la característica principal de aquellos que han nacido de nuevo. Escúchame bien, si tú eres un hijo o una hija de Dios, lo que debe definir tu carácter es obediencia. Debe haber disposición del corazón. De hecho, Romanos capítulo 10, verso 17 dice que nosotros fuimos salvos cuando oímos el Evangelio. Y al oír el Evangelio, nuestra respuesta fue vida práctica, obediencia. Si tú estás ahí en el capítulo 1, verso 22, se nos enseña que la palabra de Dios, siendo renacido, dice el verso 22, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y que ella permanece para siempre. Dice el verso 2, en amor fraternal, nuestra disposición de obediencia hacia la palabra de Dios. En Romanos capítulo 10, verso 16 dice lo siguiente, mas no todos. En Romanos 10, que enseña que la fe viene por el oír, que el hombre debe responder. El verso 16 dice, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? De hecho, ¿recuerdas Efesios capítulo 2? Donde dice que usted y yo, nosotros vivíamos en nuestro tiempo, en las corrientes de este mundo, y éramos por naturaleza, ¿qué cosa? Hijos de desobediencia. Pero eso no debe caracterizar a los hijos de Dios en ninguna manera. ¿Qué dice Pedro? ¿Qué nos exhorta Pedro? Como hijos que
obedientes, que es la característica de los hijos de Dios. En Romanos, capítulo 16, verso 19 dice: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Pero dice, vuestra obediencia ha sido notoria. Cuando usted oye el mensaje de la palabra de Dios y te confronta directo y te dice, cambia eso, ¿cuál es tu actitud? Vuelve conmigo a 1 de Pedro, capítulo 1, verso 14. La condición ahora del creyente, como hijos, ¿qué? Obedientes. ¿Quién es hijo obediente? El creyente. ¿Por qué es obediente? Porque ha sido libertado, porque tiene la capacidad para hacerlo. Como hijo obediente, ¿cuál es el mandato ahora? No os conforméis. ¿A qué cosa? A los deseos que antes teníais. No os conforméis, no tomen el molde, no simplemente la apariencia, sino que tiene que ver la mentalidad del mundo, sus metas, sus motivaciones, sus métodos. ¿Por qué? Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pedro llama a los hermanos a no moldear su conducta según la práctica y las características de su vida anterior. Si mi vida anterior tenía ciertas acciones pecaminosas, Pedro dice, no puedes volver atrás. ¿Por qué razón? Porque ya tienes la mente de Cristo y porque ahora tu conducta, tu conducción debe ser diferente. No os conforméis. El mismo mandato de Romanos capítulo 12, verso 2. No os conforméis a los deseos que antes teníais. Antes de ser creyentes, los deseos que controlaban eran la motivación de la carne, nuestra propia vanagloria. De hecho, Pablo en Gálatas capítulo 5, versos 20 al 21, le llama las obras de la carne. Que dicho sea de paso, están potencialmente en todos nosotros. En usted, en mí. ¿No es lo mismo con el área del espíritu y la carne? Si tú satisfaces los deseos de la carne, siempre la carne va a ser ¿qué? Más fuerte sobre tu vida. Es por eso que nosotros debemos no tomar la forma y los deseos que antes teníais. De hecho, observa el capítulo 4, la exhortación, versículos 2. Dice el verso 2 y 3, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a ¿qué cosa? A la voluntad de Dios. Observa el verso 3. Baste ya el tiempo pasado, es decir, déjalo atrás, ya lo viviste, fue obrar de la carne, sabes que no agrada a Dios, no es la forma de avanzar en tu vida. Por favor, de una vez por todas, ¿qué? Déjalo, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Aquí a los inconversos, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones, abominables, idolatrías, etc. En otras palabras, Pedro está diciendo, basta ya. Vuelve al verso 14. La exhortación, no simplemente la consideración del creyente, sino la conducta del creyente como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais, y agrega algo más. ¿Estando en qué? En vuestra ignorancia. ¿Hoy somos ignorantes? No. Tenemos la palabra del Señor que nos dice claramente lo que debemos y lo que no debemos hacer. Ahora, si usted no tiene esa capacidad de saber discernir, es porque está justificando y alimentando la carne o sencillamente ignora la palabra del Señor. Observa en tercer lugar, la salvación y la vida en santidad, la consideración del creyente, verso 13, la condición del creyente, observa conmigo la conducta santa del creyente. A esto llega Santiago, a decirnos, si tú eres un hijo de Dios, vive como un hijo de Dios. Si tú eres hijo de luz, vive como hijos de luz. ¿Por qué no hacemos ciertas cosas que son pecaminosas? No sencillamente porque Dios lo dice en su palabra, no lo hagas, sino que como hijos de Dios queremos imitar a Dios
Y si Dios no lo hace, tampoco nosotros. En tercer lugar, la conducta santa del creyente. ¿Cómo comienza el verso 15? Sino, que es un nexo de contraste. No vas a proveer para los deseos de la carne. Recuerda, el viejo hombre tiene que ser crucificado. Haced morir lo terrenal en vosotros, dice Pablo. Por el contrario, como aquel que os llamó. Y esa es una expresión, es un título para llamar a Dios. De hecho, Pedro lo utiliza varias veces. Capítulo 2, verso 9. Capítulo 5, verso 10. Aquel que nos llamó se refiere a la persona de Dios. El alto llamado de Dios. El gran llamado soberano del Señor. En otras palabras, quien te llamó, quien te eligió, quien te llevó y te presentó, a quien tú le creíste, no es un amigo, no es una persona más, es el gran Dios soberano y te llamó para que seas su hijo, como aquel que os llamó. Sino como dice el texto, sino como aquel que os llamó, ¿cómo es? Santo. De hecho, los ángeles en Isaías capítulo 6 dicen, santo, santo, santo. Pocas veces se describe a Dios, pero una de ellas, describir su santidad. ¿Y qué significa? No solamente que Dios no peca, sino que Él es apartado de todo mal y orientado solamente a lo bueno. Y eso aún en teología hace que Dios se autolimite, las autolimitaciones de Dios. Dios no puede ser tentado por el mal. ¿Por qué? Porque Él no tienta a nadie. Santo significa que Él es apartado y todo lo que Él hace, todo su obrar, toda su demanda, toda su ira, toda su justicia, toda su gracia, toda su fidelidad, obra porque Él es santo, 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 apartado de todo. Dice, sino como aquel que os llamó. Si tú eres pueblo del Señor, si tú eres un hijo de Dios, si tú eres una hija de Dios, el que te llamó es santo. ¿Recuerdas hace 25, 50 años atrás, donde los padres de nuestros abuelos, y aún de nuestros abuelos, nos dijeron, hijito, condúzcase bien porque usted tiene que honrar el apellido? Como que tú eras una extensión y representación de la buena o mala fama de un apellido o de una familia. Dios está diciendo, yo soy tu Padre y yo soy santo. Y mira lo que dice, sino como aquel que llamó es santo. De hecho, me hace pensar en el cántico de liberación que hizo Moisés en Éxodo capítulo 15, porque santo significa que en medio de todos los dioses falsos que tenían los egipcios, que tenían los de la tierra de la Canaán, dioses paganos, obscenos, demandantes, que sacrificaban humanos, que ponían lo peor de la humanidad. De hecho, en el tiempo del Nuevo Testamento, la adoración en Éfeso, en Corinto, aún en Roma, eran cultos donde se practicaba sexo en forma de adoración a sus dioses, perversión. Pero no es así el Dios de las Escrituras. Éxodo 15, 11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en qué? En santidad. Es decir, nadie se compara a Él. Terribles, maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Y Pedro dice, así que, sino como aquel que os llamó es santo, mandato. Sed también vosotros santos. Me preguntaba, ¿cuándo fue la última vez que oí un mensaje acerca de vivir en santidad? O que quise oírlo, porque a veces ¿qué? No queremos oírlo. El famoso teólogo Sproul habló una serie de mensajes basados en la santidad de Dios. ¿Por qué no la queremos oír? Porque estamos mundanamente demasiado comprometidos en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar y aún en nuestra forma de vestir, que parecemos más del mundo que hijos de Dios. Santidad aquí enfatiza la separación de pasiones y de pecado. Los que fueron escogidos para esta senda en lugares celestiales con Cristo deben recordar que lo que está en juego aquí en la vida cristiana, en tu conducta, es el honor a Dios. Recuerdo cuando me convertí, 15 años, pasión,
A los 6 meses yo ya estaba predicando el Evangelio en las calles, a grito limpio en las calles, predicaba el Evangelio. Y recuerdo la ocasión de tocar la puerta de una casa, entregarle un folleto, decirle: Dios le ama y tiene un plan precioso para usted. Y él me preguntó: ¿tú vas a tal iglesia? Sí. ¿Va tal persona? Sí. Pues yo no voy a esa porque él es un miserable. Y me golpeó duro. Me golpeó duro. Yo sé que la iglesia es para que vayan, ¿quiénes? Los miserables, porque están en miseria, pero que tiene que haber cambio. Pero lo que él me estaba diciendo: si está esa persona tan mala hasta el día de hoy, prefiero que no ir. Lo que está en deshonra aquí es el carácter santo de Dios. Dice: sed santos ¿en qué? ¿En qué? En toda vuestra manera de vivir. El alcance de la santidad involucra todas nuestras áreas. Recuerdo cuando estudiaba mi primer año en Argentina, el primer examen. Ahí estábamos rindiendo el examen y yo vi a uno de mis compañeros, que no voy a decir el nombre jamás, pero que después lo sacaron, porque lo único que hacía era, ¿entiende lo que es copiar el examen? Machete, torpedo, lo que sea. Estábamos en un instituto bíblico, estábamos estudiando la palabra de Dios y él estaba copiando del libro las respuestas para después ser siervos del Señor. Sed santos ¿en qué? En toda vuestra manera de vivir. Lo que hablo, lo que pienso, lo que veo, cómo me visto, refleja que soy un hijo, una hija de Dios. Primero los Corintios lo lleva de una forma muy práctica. Pablo lo dice en Primero los Corintios, capítulo 10, verso 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y me pegó. Me dijo: próxima vez que hagas algo, que comas algo, que decidas algo, que vistas algo, que tomes algo, puedes decir: esto lo voy a hacer ¿para qué? ¿Para la gloria de Dios? ¿Cómo será? ¿O para la gloria mía, mi satisfacción? La salvación y la vida en santidad. La consideración que el creyente debe tener. La condición que el creyente, su conducta. Terminemos con un mandato claro y directo. Verso 16. Mira cómo comienza el mandato. Porque escrito está. Me gusta esta exhortación, porque lo que se dice no pueden ser suposiciones. Tiene que ser lo autorizado ¿por quién? Por la palabra de Dios. Pedro, en su exhortación de llamar a los creyentes a una vida en santidad, lo hace basado ¿en qué? No es su propia exhortación, no es lo que se le ocurrió o su interpretación. ¿Cómo comienza? Porque escrito está. Si hay predicación, si hay enseñanza, debe ser basada en la palabra de Dios. Escrito está. Y está hablando de Levíticos capítulo 19, verso 2. Cuando Dios le dijo a la nación de Israel así: habla toda la congregación de los hijos de Israel y diles, este es Moisés a la nación de Israel: santos seréis porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Mira el capítulo 20, verso 7. Santificaos pues, sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Y Él es santo. Porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. ¿Qué dice Pedro? Volviendo al texto. Porque escrito está, mandato, sed santos. Fue el reclamo, fue la exhortación, fue el llamado de Dios a la nación de Israel, solo a ellos en el pasado. ¿Qué de los ciudadanos del reino? En Mateo capítulo 5, verso 48, Jesucristo nos dice: sed pues vosotros ¿qué? Perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cada cristiano que ha sido salvo por la gracia, mediante la fe
está en el reino celestial. Colosenses 1:13 dice, y cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, no es una opción, sino que debe ser el estilo de vida, la conducta del creyente, vivir en santidad. Leo para ustedes, no está en pantalla, en 1 Corintios, ustedes conocen cómo es la iglesia en Corinto, o cómo fue la iglesia en Corinto, pero en el capítulo 1, voy a leer los primeros 2 versículos, Pablo dice lo siguiente: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Y agrega, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, es decir, apartados por Dios, ya son santos. Y luego agrega, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El llamado de la santidad no fue solamente en el pasado. De hecho, Dios siempre tiene 3 llamados: salvación, santidad y servicio. Todos tenemos este llamado. El verdadero creyente, escúchame bien, y vamos a leer un texto que pega fuerte. Primera de Juan, capítulo 3, versos 6 al 9. Observa lo que dice. Todo aquel que permanece en Él, ¿qué dice? No peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. En otras palabras, no es salvo. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Pero fue Pablo quien dijo, Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Que tiende a la carnalidad. Pero el Hijo de Dios es consciente y tiene el poder para decirle al pecado que no más. Señor, necesito tu ayuda, tu fortaleza, tu gracia. Es consciente y no se entrega deliberadamente al pecado. Quien se entrega deliberadamente al pecado, es posible que la naturaleza de Dios no está en él. Volviendo al verso, Pedro nos dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, porque yo soy santo. La base de este llamado es la obra del Señor en sus vidas. Está basado en Levíticos 18:3. No haréis como dice el texto, Levíticos 18:3, no haréis como hacen en la tierra de Egipto. Llevémoslo al tiempo presente. No hagas como hacen quienes, los mundanos, en la cual morasteis. Ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. ¿Por qué? Porque somos una subcultura en una cultura. Somos luz en las tinieblas. Pero, ¿soy luz? ¿Me comporto como luz? Capítulo 20 de Levítico, verso 6. Habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. ¿Cuántas veces hacemos llorar a Dios y producimos dolor en su persona por el pecado, por la maldad? ¿Usted cree que Dios nos sufre con tanta maldad, con tanto abuso, con tanta degeneración, con tanta perversión, con tanto liberalismo? ¿Cuánto más Dios nuestro Padre llora por usted y por mí? Porque conociendo lo que debo hacer, vivo más en las tinieblas que en la luz. Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois ¿qué? Luz en el Señor. Por tanto, ¿qué? Andad como hijos de luz, vivir en santidad.
Permíteme cerrar con algunas reflexiones. Ceñir los lomos significa tener claridad en nuestra mente, saber pensar bíblicamente. Al pensar, a pesar de los problemas del presente, el creyente tiene una esperanza futura. El creyente es llamado a la obediencia como corresponde a su nueva naturaleza. El llamado de Dios no es simplemente un privilegio, sino también es una responsabilidad. El fundamento de la ética cristiana está fundamentado en la imitación del carácter de Dios. El alcance de la santidad involucra todas las áreas de nuestra vida y en cada momento de nuestra vida. Por último, los cristianos deben distinguirse de todos los demás por ser imitadores ¿de qué cosa? De su santidad. Amén. Estoy viviendo como Dios quiere que viva. Tal vez ahí donde estás, nos estás viendo, tal vez nos estás oyendo a través de nuestro programa. Si eres un hijo, si eres una hija de Dios, Dios te conoce exactamente y espera que vivas a la altura de la dignidad de su nombre y de su carácter. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Y Dios, si Dios ha hablado, que hay áreas en tu vida, que hay áreas en mi vida, que yo las estoy justificando, escondiendo, pero hoy te dice, santidad, déjalo ya y vive para la gloria de Dios. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, también por tu cuidado y por tu palabra, Señor, y por esta oportunidad que nos concedes de poder honrar, Señor, tu santo nombre. Y has hablado ahora a nuestras vidas. Perdónanos si te hemos hecho llorar. Buen Dios, si te hemos hecho entristecer por lo que vemos, por lo que comemos, por lo que hacemos, por lo que vestimos, por lo que proyectamos. Perdónanos, Señor, que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas y produzca esos cambios en nuestro estilo de vida, porque nuestro único deseo es honrarte a ti, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.